Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D como todos los jueves. Hoy tenemos un hashtag especial porque, bueno, es la noticia del día. Después hubo un montón de otras noticias que ahora vamos a abordar en el día, pero hoy a la mañana la definición en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en favor de la despenalización del aborto. Las calles llenas, repletas durante toda la noche de gente esperando que salga la votación. Salió ajustada, pero bueno, en definitiva, en favor de la legalización de la despenalización del aborto. En realidad, así lo quería decir, del aborto. Así que bueno, ahí tenemos el hashtag del día en referencia a eso y va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando esta noche. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Viste que la semana pasada... ¿Tenés dólares? Qué tema. Ahora vamos a hablar, dale. Te van a preguntar a cuánto se va. No, también ya, lo tenemos a Mariano Kestelwen. Pero la semana pasada habíamos planteado dónde está el piloto. Sí. La gente se enganchó. Hoy tenemos dónde está el piloto 2. Sí, ¿Te acuerdas de la película? Vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. A ver, el dólar sube. Accione la nave. Los precios que suben, tenemos un representante del sector empresario, no hay listas de precios, señores. Sí. Pero ¿qué pasa todo esto? La Cámara de la Construcción le está diciendo al gobierno, por favor, no paren la obra pública porque necesitamos la obra pública. También, bueno, la Cámara de la Construcción hizo un estimado de pérdida de trabajo de por el freno de la obra. Entre la obra pública y frenos de obras privadas, 460.000 puestos de trabajo estarían afectados directamente con este parate que ya arrancó, ¿no? Yo quería asustarlos de a poco, no de golpe. Y bueno, y ahora tengo unas cosas más todavía. Sí. A ver, José Urtubey, Unión Industrial Argentina, que es lo que dice, por eso titulamos ¿Dónde está el piloto 2? Incertidumbre total, no sabe lo que hacen. Se quemaron, viste que venimos hablando de lo que se van quemando para sostener un dólar, que es insostenible esta semana, 800 millones de dólares. Mientras tanto, que también tenemos un referente que defiende a los jubilados, están viendo qué pequeño ajuste le hacen a los jubilados, pero se lo queman para sostener un dólar que no pueden sostener. Así es la situación, vamos a un esquema. Fíjate que si vos tenés la incertidumbre que tenés en relación al dólar, hoy cerrando jueves en niveles de 28 pesos el mayorista, el minorista muy por encima de eso. Una situación de incertidumbre total. El Banco Central que declaró la semana pasada que se corría y iba a un esquema de flotación cambiaria, ¿sí? Por el acuerdo con el Fondo Monetario. Después, de una manera extraña que nadie esperaba, salió un día, vendió 700 millones de dólares, al día siguiente 150 millones de nuevo. Entonces, la lectura del mercado financiero y de todos los agentes económicos era, pero pará, ¿flota o no flota? ¿Cómo es esto? Una flotación me anunciaste hace 48 horas y ahora intervenís. Bueno, se corre de nuevo y el Banco Central, después de haber intervenido, haber regalado de nuevo 800 millones de dólares, lo deja correr y ahora va de nuevo arriba de 28 pesos. Es una cuestión insólita lo que está pasando, que digamos, es una incertidumbre absoluta, total, no saber cuánto va a valer nada menos que el dólar el día de mañana. Pues esto genera un escenario en el plano doméstico. Hoy uno de nuestros invitados, así los vamos presentando desordenado, hoy Ariel Aguilar, que representa el sector de la pequeña y la mediana empresa. Vamos a estar hablando de esto también. ¿Cuál es el impacto? Todo este descalabro que estamos viviendo en el plano financiero sobre la economía real, sobre las ventas, sobre los productivos, los sueldos, los costos, los precios. Estamos en el medio de un descontrol económico que, vale decir,
lo venimos anticipando acá en el programa, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, esto porque venimos hablando hace rato de que esto iba a ocurrir, lamentablemente no nos equivocamos, pero bueno, digo, es consecuencia de las decisiones que se fueron tomando. Yo quería refocalizarlo nuevamente en el tema del liderazgo, ¿no? Estamos viendo la ausencia de liderazgo en el Banco Central. Le vamos a preguntar acá a Agustín Datelis, a Mariano Kester, nos llamamos presentando los invitados. El tema, hay flotación limpia, flotación sucia, pero los operadores económicos no tienen ni idea si se trata de limpia, sucia o ni. Y otra novedad en Argentina, además de que la flotación limpia es con intervención, que es rarísimo, otra novedad es que estamos con un esquema de metas de inflación ratificado por el presidente del Banco Central sin meta. Esto es maravilloso, es insólito. Nunca se vivió en la historia del monetarismo, que es la teoría que defiende esto de las metas de inflación, sin meta. Es maravilloso. El mismo día que el presidente Federico Sturzenegger dice, ratifico que el Banco Central persigue una política de meta de inflación, un periodista le pregunta en conferencia de prensa, ¿cuál es la meta para este año? No hay meta. Una cosa rarísima y marca una meta inalcanzable a este punto para el año que viene, para el 2019. No sabemos qué pasa con el dólar mañana a la mañana, pero te lanzan la meta para el 2019 de 17%. Tengamos en cuenta que para este año era 10, la corrigieron a 15. Cuando acá en este programa te hablábamos que la inflación piso iba a ser 30 hace ya unas semanas atrás, nos decían, pero no están exagerando. Hoy el consenso de consultoras... muchas pálidas, ¿eh? ¿Y por qué estamos diciendo la verdad? ¿Qué vamos a hacer? El consenso de consultoras habla de por arriba de 27 y en unos días más ya van a estar en 30 porque van ajustando la realidad y porque además el movimiento del dólar, que veníamos anticipando, tiene traslado a precios. Entonces, si habían proyectado 27 y pico con el dólar en 25 pesos, hoy con el dólar en 28, arriba de 28, evidentemente la inflación va a estar más alta. Paritarias se pisaron en 15. Tarifas medidas en dólares y con una proyección de incremento. O sea, bueno, obviamente me imagino que deben estar recalculando. Y una cosita más antes que sigas. Se conocieron los lineamientos principales del memorándum con el Fondo Monetario Internacional. Justo con ese tema. ¿Sabes que algunos de los televidentes nos escriben y dicen, bueno, pero tampoco no es tan malo que vayamos al Fondo Monetario Internacional? No, por favor, seamos serios acá en el programa. No es tan malo que, a ver, vamos a simplificar. Aquellos que nos escriben que íbamos camino a Venezuela, entonces no discutimos ese tema. Con este mecanismo vamos camino a Grecia, ¿no es cierto? Grecia, caída del PBI, 27%, caída del salario real, 40%, desocupación, un 22%, 50% de desocupación de jóvenes, 500.000 jóvenes que están emigrando a la Comunidad Económica Europea. La inversión cayó, hoy que va a estar el doctor Cristian D'Alessandro, 13 recortes jubilatorios en Grecia, para que vean cuál es la receta del Fondo Monetario Internacional. 13 recortes jubilatorios. En definitiva, ¿cómo responden, según dicen exfuncionarios del Ministerio de Trabajo de Alexis Tsipras? ¿Cómo responden? Responden, somos tecnócratas y hay que cumplir con las metas prefijadas que debemos monitorear trimestralmente. Esto es Grecia, vamos camino a Grecia y vos querías comentar el tema del fondo. Claro, en parte del acuerdo, el memorándum con algunas líneas que se dieron a conocer, hay un par de cuestiones, digamos, todas tienen que ver con el ajuste, con lo que vos marcás, acá lo advertimos, lo que el gobierno dice que el Fondo Monetario ahora es bueno, que cambió, todo te venimos contando que no es cierto, basta revisar lo que ocurrió en Grecia hace poco tiempo atrás, y cuando vemos el memorándum que se dio a conocer hoy, los principales lineamientos son muy parecidos a los de Grecia, muy parecidos a los de Argentina en el 2001, y además de las políticas de ajuste, aparece una cuestión que acá también te anticipamos, pero que ahora apareció como novedad, que es esto de la exigencia del Fondo Monetario sobre lo que ellos llaman reformas estructurales. ¿Y sabés a qué le apuntan ahí? A tres cuestiones. A, el tema jubilatorio, ¿sí? Y es la antesala a reprivatizar el sistema previsional en Argentina. Salarios. Paritarias. Sí, bueno, echar empleados públicos o parte del ajuste, pero digo, a la flexibilización laboral. ¿Sí? Ir a avanzar en el esquema de flexibilización laboral, la famosa ley que se vino postergando, Fondo Monetario exige avanzar en ese sentido y, como vos marcás, lo que tiene que ver con despido del sector público. Pero el otro punto, más allá del ajuste, es cuidado con que empieza a hablarse de las empresas públicas que son deficitarias. Podemos ir a flexibilización laboral, privatización del sistema previsional y privatizaciones de empresas públicas y seguimos avanzando con estos lineamientos que propone el Fondo Monetario. Bueno, si la economía lo resiste, ¿no? Porque la verdad que no seguimos porque si no ustedes van a decir acá están tirando muchas pálidas, pero vamos a un tema que realmente hay que celebrarlo y vamos a estar presentando las invitadas, ¿sí? Y me refiero a Luisa Almagia, que es periodista.
Luisa, gracias por estar acá. Y también Naila Bacareza, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. El caso de Naila fue una de las profesionales que disertó en el Congreso sobre el tema del aborto legal, seguro y gratuito. Luisa. Bueno, en medio de tanta pálida económica y social, creo que hay algo para celebrar, y es que haya salido la media sanción de la Cámara de Diputados esta mañana. Me parece que es un avance sustancial. Creo que es producto de un trabajo que viene realizando básicamente el movimiento de mujeres, atravesando los distintos partidos políticos, porque en realidad es la 7ª vez que se presentaba un proyecto en la Cámara, en el Congreso de la Nación, y quedaba cajoneado. Este año, producto de, si querés, el oportunismo, lo que sea, digo, el gobierno habilitó el debate, pero me parece que esto tiene que ver con un empuje, con una militancia de un proyecto que es necesario, que salga y que se transforme en ley finalmente, porque tiene que ver con básicamente la salud pública y con despenalizar y legalizar un procedimiento que las mujeres hacen y que ha generado muchas pérdidas de vidas, porque gran porcentaje de la mortalidad materna tiene que ver con abortos realizados en la clandestinidad, así que hay que legalizar un procedimiento que las mujeres utilizan, no como método anticonceptivo, sino en una situación de extrema, yo diría, vulnerabilidad y necesidad, cuando falla todo: la educación sexual, los métodos anticonceptivos y finalmente, bueno, el aborto es una última opción, no querida, pero que se realiza. ¿Cómo ves, Luis, ahora? Porque digo, me parece lo que pasó ayer muy interesante, digo, la gente en la calle, ¿no? Toda la noche esperando que salga y lo que termina ocurriendo después de tantas veces que se presentó y tantos años de lucha. Ahora viene la instancia del Senado de la Nación, donde a priori hay una posición mucho más conservadora, pareciera, en la conformación del Senado de la Nación. ¿Crees que hay, de tu perspectiva, que hay posibilidad de que pase y se transforme en ley, o va a estar difícil? Sí, creo que es más complejo, y por eso siempre el proyecto se ha presentado por la Cámara de Diputados, que parece más permeable, no a las presiones, sino a este trabajo transversal que han hecho las mujeres de distintos partidos políticos, porque hemos visto hoy en los discursos durante toda la noche que en todos los partidos hay diputados y diputadas que votan a favor y en contra, pero digamos hay mayor amplitud, hay mayor representación del pueblo. En el Senado están representadas las provincias, y ahí sabemos que hay una mirada un poco más conservadora, sobre todo en algunas provincias, más patriarcal, más tutelar sobre el rol y a qué deben obedecer las mujeres. Te voy a interrumpir con esto, muy bueno, más patriarcal, porque mirá qué paradoja, las provincias más pobres, que sabemos que tienen abortos ilegales y sabemos que muere mucha gente, han votado en contra del aborto, y vos dijiste patriarcal, ¿eh? Sí, creo que esto es algo, bueno, que muy lentamente, pero que se va cambiando. Yo celebro que además haya participado tanta mujer joven, tanta adolescente y tantos hombres jóvenes también militando esta ley. Nosotros, Hombres jóvenes. No, militando esta ley con argumentos sobre esa mirada que tiene que ver un poco más con lo dogmático, con determinada formación. Digo, estamos hablando de un tema. Digo, esta ley no va a obligar a nadie que no quiera practicar un aborto a que lo haga. Que lo haga, por supuesto. Lo único que está haciendo es dando las garantías de salud pública para que aquella persona, aquella mujer que vaya a hacer un aborto, no se muera en el intento, no lo tenga que hacer en la clandestinidad. Es solamente eso. Creo que en el Senado, creo que es una Cámara mucho más difícil, pero me da la sensación de que la gente, las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas en la calle están dando un ejemplo de democracia, de reclamo de derechos, y me parece que, bueno, habrá que insistir, habrá que ir a ver a cada senador, habrá que hablar con los gobernadores. Deberemos tratar de que no haya presiones como las que han recibido algunos diputados y diputadas, de amenazas virulentas y tremendas para que no voten, ¿no? Me parece que es una construcción social y ciudadana que se está haciendo y que, bueno, quizás se da.
Y esto es un avance, digo, aunque no salga la ley este año, es un avance importantísimo. Lo que hemos logrado hasta aquí ya es un paso superador respecto a lo que veníamos por un proyecto que era cajoneado y ni siquiera se podía debatir. Naira Bacareza, investigadora del CONICET, escribieron un libro, por favor, el nombre del libro. El libro se llama La intemperie y lo intempestivo, Sí. experiencias del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones. Lo publicó la editorial Marea en el año 2011 y el libro estuvo basado en una investigación que fue dirigida por la coautora del libro, que se llama Julie Chaneton, lo escribimos juntas, una investigación que fue apoyada por la Universidad Pública de Buenos Aires. Fue declarado también de interés por la Cámara de Diputados. Pero vamos al grano. ¿Cuál fue el núcleo de tu exposición en la Cámara de Diputados? Mi exposición, tuve el orgullo de poder exponer en la Cámara de Diputados y de poder compartir públicamente en ese gran, inmenso debate democrático y conversación pública sobre la cuestión del aborto, que como bien decía Luisa, estuvo cercenada esa conversación pública por demasiados años, y parte de lo que llevé a mi exposición en el Congreso fueron los resultados de esta investigación que publicamos en el libro. La investigación estuvo basada en entrevistas a varones y mujeres de distintas edades, de distintas clases sociales, y lo que nos preguntábamos en el libro es sobre qué la penalización del aborto está incumplida, no se cumple. No hay muchas mujeres que vayan presas por este crimen que está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, el aborto ocurre, y ocurre de una manera muy específica, que es en la clandestinidad. Entonces, en la investigación nos preguntábamos cuáles son los efectos de la clandestinidad. Uno de los efectos de la clandestinidad es humillar a todas las mujeres por igual, porque ni las que tienen medios económicos y culturales, ni las que no los tienen, pueden solicitar esa práctica con la dignidad correspondiente. Todo se gestiona en el secreto, siendo humilladas por médicos, por semimédicos, por curanderas. Y no solo esa humillación nos une a todas las personas con capacidad de gestar, pero también la clandestinidad nos divide según clase social, ¿no? Porque hay algunas personas gestantes, algunas mujeres pueden acceder a prácticas seguras, a prácticas que son rápidas, a prácticas que permiten que las mujeres vuelvan a sus tareas cotidianas, a su trabajo, y hay otras prácticas que son inseguras y que generan problemas de salud pública, problemas sociales y muchas consecuencias de sufrimiento en la vida de las mujeres. También vi que en parte del libro el tema del acompañamiento no de los varones en el caso de la práctica del aborto. Bueno, eso es interesante. Una de las cuestiones que nos planteamos en el libro es también preguntarnos por cómo es la experiencia de los varones. En el caso de los varones, sin dudas, ocupan un lugar particular, que es que los varones cis no lo viven en su propio cuerpo. Entonces pueden tener distintos posicionamientos. Las mujeres no pueden escaparse de la situación de estar con un embarazo que no desean continuar. Pero en cambio los varones pueden, encontramos en las entrevistas, formas de acercamiento, de acompañamiento, de comprensión de lo que está pasando en un cuerpo que no es el propio. Y también los varones pueden tomar la decisión ética de borrarse, de amenazar, de coercionar, de intentar tomar decisiones sobre el cuerpo de la otra. Lo interesante en las posiciones masculinas es que pueden ser variadas, y ahí los varones tienen que ensayar cuál es la distancia adecuada, cuáles son las formas de poder acompañar una decisión que es ajena, porque es un proceso que no pasa en su propio cuerpo. ¿Tu lectura crees que se transforma en ley esto este año? Bueno, desafortunadamente no tengo la bola de cristal, hacemos ciencias sociales, creo que estamos cruzando un umbral histórico en este momento en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la dignidad de las personas gestantes en general. Estamos como movimiento de mujeres, como mujeres, estamos acostumbradas a que las cosas no sean muy difíciles.
Estamos acostumbradas a ciertas formas del fracaso de nuestros objetivos políticos, pero creo que justamente por eso es que nunca perdemos la esperanza y por eso este proyecto ha sido presentado 7 veces por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que hay que reconocer. ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez fue en 2006. Hay que reconocer esa lucha histórica y entonces cada presentación siempre la encaramos con mucha esperanza, con mucho esfuerzo. Hay compañeras que hace meses que no duermen, están gestionando todo lo que está, organizando lo que está pasando en las calles, la seguridad, el confort de todas las personas que están ahí y también trabajando en el lobby político muy fuertemente. Entonces siempre es con esperanza que encaramos esta lucha. Un grado de organización realmente notable, formidable. Se han sumado además de distintos sectores, intelectuales, escritores, actores, actrices. Digamos, ha sido muy, muy variado el apoyo que ha tenido esto. Y hay algo que a mí me parece importantísimo rescatar, porque están y fueron reconocidas, mencionadas en el discurso de Silvia Lospenato, todas aquellas que fueron marcando huella, camino para llegar a esta instancia. Pero lo notable es la cantidad. A mí me conmueve la gente joven, las adolescentes particularmente, que han salido a argumentar por qué era necesaria esta ley, han militado esa ley. Digo, esa es conciencia ganada que no da marcha atrás. Entonces me parece que eso es también lo novedoso y que en esa construcción han sido acompañadas por los jóvenes también. Me parece que hay una suerte de cambio de paradigma donde las mujeres se empoderan verdaderamente de la necesidad de defender y hacer valer sus derechos. Y eso, sobre eso no hay marcha atrás posible. Vamos a mencionar algo. Luisa Balmaje es una profesional de la comunicación, pero se la ve absolutamente emocionada, cosa que es muy lindo. Sí, yo estoy conmovida porque, digo, es un derecho de las mujeres que lo conseguimos y lo conseguimos peleando en las calles, convenciendo, dando la discusión política e ideológica de lo que significan derechos de las mujeres que tienen que ser respetados y cumplidos. Bueno, ahora vamos a pasar. Sí, arrancamos con los invitados con la linda noticia, arrancamos. Pero ahora lo que viene ahora. Vamos a otra buena noticia. Bueno. Le vamos a pedir al doctor D'Alessandro, porque los jubilados tuvieron un fallo. Sí, tuvieron algunos fallos que salieron a favor. Así, Cristian, el caso Pastor fue, bueno, el primer caso testigo. Contale un poco a la gente de qué se trata y qué esperanzas puede traerle a otras presentaciones. Bueno, lo que sucedió con el fallo Fernández Pastor, que es para un jubilado prácticamente que incide esta sentencia, es el reconocimiento por parte de la justicia de lo que le debieron haber dado a este jubilado, en realidad a 17 millones de personas vulnerables, en concepto de lo que tenía que haber cobrado en relación a la fórmula de movilidad del año anterior, o sea, la que teníamos anterior. Este gobierno lo que hizo con la reforma previsional fue cambiar las reglas de juego. Todo lo que... Vamos a usar un término cordobés, le choreó 10 puntos. Sí, 9, 10 puntos. Sí. Yo, para que la gente lo comprenda un poco mejor, con el empalme es como, siempre pongo el ejemplo básico, ¿no? Es como, imagínense, los últimos 6 meses del 2017 los jubilados compraron la salsa, la carne, los fideos para hacer un estofado. Todo el semestre revolviendo el estofado para comerlo en marzo. Para comer un buen plato suculento en marzo de estofado que vinieron cocinando en el 2017. Me dio hambre. Ese plato grande, de un día para el otro, se lo pusieron en un plato de té. Y le dieron de comer un platito de té. Confórmense con esto, cuando ya lo habían cocinado. O sea, pero vamos a los efectos jurídicos. Efecto retroactivo, que fue lo que se objetó. Sí, en realidad lo que dijo la justicia es que no es inconstitucional la ley. La ley sigue vigente. Lo que es inconstitucional es el artículo. Es decir, que el jubilado, en vez de comer el plato grande que tenía que haber comido, en vez de comer el plato chico que comió, coma el plato grande. O sea, que se le componga ese 9% que le quitaron de ese plato. Entonces, a partir de ahí, con los sucesivos aumentos de junio, de septiembre y diciembre, el jubilado empieza a cobrar conforme la nueva ley. Lógicamente,
la ANSES va a apelar porque no quiere darle el plato grande al jubilado, sino que siga comiendo la basura que comen. Porque el riesgo, ¿cuál es? Si reconoce este fallo, se amplía y se extiende. No solo para los jubilados, sino, ya te digo, 17 millones de personas vulnerables que están atadas a la fórmula de movilidad. Asignaciones universales por hijo. Pensiones universales a la vejez, pensiones no contributivas, veteranos de Malvinas, jubilados pensionados y asignaciones universales. Ahora, Cristian, una cosita. Digo, Sí. si no le dan lugar a la apelación de ANSES o si esto puede llegar a donde, no sea la Corte Suprema. Esto llega a la Corte. Bueno, define en favor del fallo este de la justicia. Ahí tienen que responder a la totalidad. Claro, no, ahí genera un precedente y vía judicial, salvo que haya una ley que recomponga la situación de los jubilados o de los 17 millones de vulnerables que hay, va vía legal. Ahora, lo que estamos esperando es que hayan fallos de incidencia colectiva para que la gente sepa los fallos que se hacen con presentaciones de mucha cantidad, como organizaciones sociales, defensoría, bueno, la CETEP, la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, conmigo y con el doctor Juan Grabois, la doctora Carpinetti, hemos presentado el primer amparo, acuérdense, colectivo, antes de que salga la ley o el proyecto, ese día que se estaba debatiendo cuando se generó todo el inconveniente, o la represión, para ser más exacto. Nosotros presentamos eso para frenar el avance de la ley y además de suspender las medidas. Bueno, eso todavía lo nuestro no se resolvió. Es posible que se resuelva a favor, o sea, dando la derecha a los jubilados. ¿Por qué? Porque cayó en la misma sala que la justicia en segunda instancia le resolvió a Fernández Pastor. Eso va a motivar, y así como, y esto apelo a la sociedad, así como las personas gays, transexuales, lesbianas, con un colectivo que siempre fue humillado, bastardeado, pudo empoderar y lograr derechos, las mujeres pudieron salir, reclamar y lograr un derecho. Los jubilados son los que son invisibles a los ojos de la sociedad. Entonces hay que empoderar a los adultos mayores, a todos nosotros, a también seguir la lucha, porque la reforma previsional hubo mucho empoderamiento, pero también no hubo apoyo desde el sector político. Y eso provocó que la reforma previsional, que sabíamos que iba a ser perjudicial para los jubilados, y que lo fue, bueno, entonces hay que empezar a empoderar a que todos vamos a ser viejos y que tenemos un derecho para reclamar para que no nos saquen en el futuro nada. Aparte, recordemos algo, así como en la Cámara de Diputados el día de hoy se termina definiendo en favor la ley esta que hablábamos hace un rato, en ese caso la reforma previsional también se aprueba en el Congreso de la Nación con gran parte de la oposición, sí, ayudando al gobierno a que salga esa ley y que le saquen a los jubilados, digo, hay que tenerlo en cuenta. Y si bien socialmente se visibilizó el tema, después es como que se apagó. Por suerte tuvimos, y digo me hago cargo porque también uno trata de ser el motor, esa posibilidad de que más de un millón de almas salieron a recolectar firmas para presentar el primer proyecto de derogación de la ley previsional, o de la reforma previsional. Se visibilizó en todo el país, pero bueno, ahora los jubilados quieren más, porque no pueden estar, después de que consiguieron ese millón de firmas, que hay que conseguir un millón de firmas, volver a sus casas o al centro de jubilados a jugar la bocha o a la casa a tejer la mañanita. No, ahora hay que ser el motor, que estos jubilados empiecen a tener empoderamiento social, participación en paritarias, es decir, que no reciban de una ley un 5%, un 5,7%, lo que sea mendigoso, para mendigar, y que tengan la participación del PAMI, que la ley lo dice, la ley del PAMI, pero porque lo dice la Constitución Nacional, que tiene que tener participación de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros. Y eso es lo que hay que generar, conciencia social. Lo seguimos en un ratito, vamos a un pequeño corte. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra,
Más de 70 años sembrando de sueños el camino.